historia ocurrió a principios de los 90. Los niños todavía salíamos a jugar. Nos pasábamos horas en la calle. Las mamás nos pedían que nos metiéramos y nos quedáramos frente a la televisión, pero no lo lograban ya que queríamos estar fuera. Mi grupo principal de amigos era con otros niños de la misma calle: Tomás, Fabio, Beto, Rosita y Abby. Las niñas habían aprendido a jugar al fútbol con nosotros. Se habían acostumbrado a nuestros juegos y como éramos buenos niños, sus papás no tenían problemas en que se juntaran con nosotros. Eso sí, a ellas las metían más temprano. Era un vecindario tranquilo, no había tanta delincuencia, aunque también teníamos algunos grupos de chicos vagos por ahí cerca. Una mañana en la escuela, nos enteramos de lo que le había pasado a César. Un niño de sexto que todos conocíamos bien y admirábamos un poco, porque se juntaba con chicos de secundaria. Habían encontrado su cuerpo en un terreno muy grande a las afueras del vecindario. Lo había encontrado un señor que salía a correr por allí todas las mañanas. El hombre había dicho que estaba a medio enterrar. Ese día nadie en la escuela podía hablar de otra cosa. El director incluso tuvo que llamar a una asamblea para calmarnos. Pero apenas a la mitad de su discurso, una inusual lluvia nos interrumpió. Fueron días lluviosos en la ciudad. Esa noche mi hermano, que me lleva 10 años, estaba con sus amigos afuera de la casa. Fabio y yo llegamos de jugar con los demás. Nos quedamos con mi hermano y sus amigos al escuchar que hablaban de lo que había pasado con César. Ellos rara vez mostraban preocupación por los chismes del vecindario, pero este era demasiado interesante y muy macabro como para dejarlo pasar. Nos describieron cosas que no se habían contado en las noticias, la forma en la que el cuerpo había sido encontrado y todo lo que le hicieron a César antes de dejarlo en esas condiciones, casi irreconocible. Pasaron unos días para que nos animáramos entre todos a ir en nuestras bicicletas a ese lugar donde lo habían encontrado. Fuimos todos, salvo Rosita, que dijo que no le habían dado permiso, aunque sabíamos que le asustaba la sola idea de estar en ese mismo lugar. Desde una pequeña colina, antes de bajar a ese lugar, alcanzamos a ver ese campo abierto aún lleno de matorrales, arbustos y uno que otro árbol. Se veía pacífico, no parecía que ese lugar hubiera sido testigo de algo tan terrible. Nos bajamos de las bicicletas y las dejamos hasta donde las veredas nos lo permitían. Caminamos por ahí sin saber bien dónde había ocurrido todo y sin saber bien qué es lo que estábamos buscando. De repente, Abby soltó un pequeño grito que intentó ahogar. Giramos para verla y notamos que tenía la mirada clavada en unos árboles. Y es que detrás de ellos, estacionado en un lugar sumamente inusual, había un carrito de helados. Nos quedamos en silencio por un momento, pero luego, de ahí dentro empezaron a salir unos sonidos parecidos a resoplidos. Se escuchó el motor encenderse y corrimos hacia nuestras bicicletas. Avanzamos hacia el vecindario muy asustados. Al llegar a las calles, ya pobladas y con movimiento, nos dio un ataque de risa. Acabábamos de vivir una aventura, un susto tremendo y ahora nos resultaba hasta gracioso, sobre todo a Fabio y a mí. Sin embargo, Abby se sintió muy mal y quiso irse a casa. Supongo que los demás también estaban un poco asustados aunque no lo dijera. Por eso prefirieron irse con ella hasta la casa que quedarse con nosotros. Estábamos frente a una farmacia que tenía algunas de nuestras máquinas favoritas, Contra, las Tortugas Ninja e incluso Mortal Kombat, que acababa de salir. Fabio y yo nos quedamos para jugar un rato. Nos sentíamos hasta valientes. Salimos una hora más tarde y en el fondo de la calle hacia donde teníamos que avanzar para llegar a casa, vimos estacionado nuevamente ese carrito de helados. Sin decir nada, se nos borró la sonrisa y tomamos las bicicletas para dirigirnos al lado contrario. Creí escuchar un motor encenderse cuando comenzábamos a pedalear. Tuvimos que rodear por una parte del vecindario que aún estaba muy descuidado. Era el límite, una calle donde algunas casas habían logrado establecerse entre lo escarpado del terreno. Sin embargo, parecía más un camino que la delimitaba. Del otro lado no había nada,
solo campo. Pero entonces, dando vuelta a la calle a unos cientos de metros detrás de nosotros, escuchamos la música de los helados. En ese momento estábamos muertos de miedo y aceleramos a lo máximo que nos daban las piernas y logramos salir hacia un callejón. Se veía peligroso, pero era lo suficientemente angosto como para que los carros que estaban estacionados no dejaran pasar al camión de helados que nos seguía, según escuchábamos cada vez más de cerca. El vecindario no estaba planeado de la mejor manera y las calles a veces no resultaban paralelas. Por esta razón, aunque pensábamos que nos estábamos acercando a casa, terminamos saliendo hacia otra calle que daba a la misma farmacia. Para ese entonces, ya había oscurecido y comenzaba a llover de nuevo. Pensamos que al menos eso haría que no hubiera pretexto para que ese camión de helados siguiera circulando por ahí. Sin embargo, estábamos equivocados. Una vez más lo escuchamos a lo lejos, como si decidiera seguirnos hasta una distancia prudente, pero aún lo suficientemente cercana como para que pudiéramos escucharlo con toda claridad. Mientras pedaleábamos, Fabio dijo algo que me heló la sangre. Se va a dar cuenta de dónde vivimos. También dijo algo que me pareció buena idea en ese momento. Sugirió separarnos y tomar calles distintas para que al menos uno de los dos pudiera llegar a casa sin ser seguido. Así lo hicimos y Fabio tomó el camino largo con tiendas y más gente en la calle. Por mi parte, yo tomé el más corto y solitario. El camión me siguió a mí, pero Fabio también me dijo después que escuchó la música seguirlo de cerca hasta llegar a casa. Regresé a mi hogar y, a través de la ventana borrosa por la lluvia, pude ver a ese camión estacionado en la esquina de mi calle hasta por unas 2 horas más. Terminó marchándose cerca de las 11 de la noche. Pero en la madrugada me despertó el sonido del camioncito de helados que se escuchaba a lo lejos. Estoy seguro de que ese sonido no lo soñé, porque fue escuchado por mi hermano y por todos mis amigos, pero por alguna razón no fue oído por mis padres. Eventualmente, esa canción cayó. Sin embargo, me despertaron unos gritos como media hora después. Luego escuché el sonido de una patrulla seguido de llantos y luego silencio. Por la mañana, mis padres hablaban de lo ocurrido al desayunar. Conversaban sobre una niña que había desaparecido durante la noche de su casa. Nadie supo qué le ocurrió y nunca lo supieron. Simplemente se desvaneció de su cuarto. La gente de la calle y los vecinos culpaban a escondidas a la mamá. Abby nos dijo que esa mañana acompañó a sus padres a dejar a su hermana a la secundaria y pasaron en el auto por aquel terreno abierto en donde habían encontrado a César. Dijo que estaba segura de haber visto de nuevo ese camión de helados estacionado entre los árboles. No sabía en ese momento de la desaparición de la niña, pero sentía que estaba relacionado. Si se lo hubiéramos contado a alguien, tal vez no nos hubieran creído. Rosita tuvo en esos días un sueño donde veía que alguien hacía rituales demoníacos ahí mismo. Pero solo fue eso, un sueño. Después de aquello, no volvimos a ver a ese camión. Por otro lado, ese terreno fue aplanado y cercado meses después. Luego se empezó a construir un paquete industrial. Quién sabe si los trabajadores encontraron algo, pero si lo hicieron, no le dijeron a nadie. Ahora, mis amigos y yo escuchamos de vez en cuando la música del camión de helados a lo lejos por las madrugadas. Cada vez que lo hacemos temblamos de miedo, pues aquella melodía nos advierte que alguien o algo todavía nos observa y desea perseguirnos.